Soy Giovanni Ávila. Bienvenidos a su podcast donde vamos a hablar con profesores que nos pueden contar muchas cosas, buenas, malas, en fin, bienvenidos a ¿Qué más, profe? Vanessa, bienvenida a un capítulo más de ¿Qué más, profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Giovanni, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos súper bien. Ay, gracias a ti, Vane, por acudir a la cita, por sacar el tiempo, ¿sí? ¿Dónde te encuentras en este momento para los que están escuchando y algunos viendo? Bueno, en este momento me encuentro en Santa Marta, Magdalena. ¿Por qué estás en Santa Marta? ¿Tú qué haces allá? Bueno, yo en realidad yo soy de la preciosa Bogotá, pero hace muchos años, más o menos alrededor de 11 años, vivo en la ciudad de Santa Marta por cambios familiares. Estoy acá ya hace unos buenos añitos. Yo lo voy a decir con mis palabras. Bueno, Vanessa es profe de braille, ¿sí? Les enseña a las personas con discapacidad visual este lenguaje, ¿cierto? Los que tienen discapacidad visual. Eh, pero me gustaría retroceder un poquito, ¿cierto? ¿Tú dónde estudiaste? ¿Cuál es tu Bueno, formación? Todo. Bueno, como ya llevo 2 años acá en Santa Marta, mi formación fue acá. Bueno, en realidad mi profesión de base es licenciatura en educación infantil. Pero quizás, Ujú. bueno, en algún momento nos hacemos la pregunta, bueno, educación infantil, ¿qué tiene que ver con la discapacidad visual, con la enseñanza del braille? Entonces, la respuesta es que ¿En qué momento? sí. Y eso. Siempre me ha interesado mucho, me ha llamado muchísimo la atención. La vida, bueno, en este camino de volverme profesional, siempre me ha como encaminado hacia la enseñanza del braille, hacia la discapacidad visual. Entonces, por ejemplo, en la universidad, en las selectivas, entonces mis selectivas con braille, orientación y movilidad, y así poquito a poquito fui como direccionando. Al graduarme de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar con una fundación, la cual eh, estuve en el manejo con niños, en el trabajo con niños con discapacidad visual. Hasta el momento solo era con niños, pero ya el conocimiento como que ha ido avanzando, ha ido evolucionando y ahora estoy trabajando con todas las edades, desde los 5 años hasta edades adultas. Vale, pero tú saliste, o sea, tú saliste de la universidad y de una vez, o sea, lo del braille y eso lo aprendiste en la universidad, como dices, en una lectiva. Sí, señor. Sí, y de todas maneras, como te decía, mi interés siempre fue muy grande, entonces siempre practicaba, investigaba, y así fue adquiriendo la experiencia y el manejo del sistema de lectura y escritura. Pues yo te voy a ir haciendo como preguntas. Tengo muchas preguntas de cómo es tu metodología, qué enseñas, cómo le enseñas, qué material. Bueno, eso te lo voy a ir preguntando. Pero entonces tú sales a trabajar a dónde después de la universidad. Bueno, como te comentaba, yo terminé la universidad, la fundación es en Bogotá, duré trabajando un añito en Bogotá con niños con discapacidad visual. Luego, con base a esta experiencia, que es ahora en donde estoy trabajando actualmente, y que yo trabajo con un centro de rehabilitación, el cual, bueno, su sede principal se encuentra en Bogotá, se llama CRAC, CRAC, Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Él como tal el centro de rehabilitación como tal tiene sus sedes principales en Bogotá, tiene una sede sur y una sede norte. Trabajan con la rehabilitación integral de personas con discapacidad visual, pero hasta hace algunos años esta rehabilitación, estos servicios de rehabilitación, solo se brindaban en la ciudad de Bogotá.
el crack en búsqueda de cómo expandir estos servicios, de ver que no solo en Bogotá había la necesidad de esta rehabilitación para esta población. Nace una estrategia, sí, pero una alianza con el Ministerio de Educación. La estrategia se llama Nadie sin Rehabilitar, la cual nos permite llegar a diferentes municipios del territorio nacional. Entonces, ¿qué hago yo básicamente? Yo me desplazo por diferentes municipios pues, y brindamos los servicios de rehabilitación. Bueno, las dinámicas son tantico diferentes. Si bien en Bogotá, el equipo de Bogotá tiene en su sede principal todo, ¿sí? Sus aulas, sus salones para ver las diferentes áreas del programa de rehabilitación, que ya más adelante cuento un poquito más sobre estas áreas y qué es el programa de rehabilitación. Pero en el caso mío y en el caso de regionales, es una dinámica completamente diferente. Porque, Ok. ¿qué pasa? Esta alianza nos busca, no es como si en cada territorio hubiera una sede del crack. La alianza nos permite a nosotros aliarnos con cajas de compensación, con bibliotecas, con alcaldías, con diferentes entidades del distrito que lideran en el territorio, que lo que hacen es facilitarnos un espacio físico. Entonces, la alianza de qué se trata, bueno, cómo llega el crack a un municipio. Entonces, por ejemplo, ya hemos estado en diferentes municipios y la verdad ha sido un completo éxito. ¿A dónde vas? ¿En qué municipios? No siempre estamos en los mismos municipios porque la idea es estar en el municipio en el cual esté la necesidad. Entonces, bueno, yo personalmente el año pasado estuve en Plato Magdalena y este año, bueno, perdón, el año antepasado, porque es que ya estamos en el 2025. No, sí, claro. El año antepasado estuve en Plato Magdalena y Tenerife, Magdalena, son los municipios que están súper cerca. Y el año pasado estuve en Santa Cruz de Monpós y en Magangué. Pero no soy solo yo, sino entonces ya tengo muchos compañeros de trabajo, los cuales están también en Barranquilla, en Turbaco, Cartagena, Sabana Larga, Armenia, Pereira, o sea, son en realidad se me escapan muchos porque son alrededor de 32 municipios en los cuales estuvimos el año pasado. O sea, bueno, listo. Entonces bueno, tú estás con el espacio, está el espacio. ¿Cómo hace la gente para llegar a donde tú estás y cómo toman las clases, por ejemplo? Ellos llegan, Bueno, les avisan, llegan, se matriculan. Quienes llegan. Ah, bueno, espérate, espérate. Uy, qué pena. Expliquémosles a los que nos están escuchando y los que nos están viendo también. ¿Qué es una discapacidad visual? ¿O cuántos tipos de discapacidad visual hay? la discapacidad visual es aquella disminución significativa del campo visual y de la agudeza visual. La agudeza visual es esa capacidad que nosotros tenemos para distinguir un objeto, ¿sí? Ya sea desde cerca o lejos. Y el campo visual es aquel que cuando enfocamos algo, como el perímetro, hasta donde alcanzamos a observarlo. La discapacidad visual es cuando hay una reducción significativa, tanto en el campo visual como en la agudeza visual. Muchas veces, y eso me pasa mucho en mi trabajo, y es que, por ejemplo, me llega una persona que considera que tiene discapacidad visual porque me dicen, no, es que la letra chiquitica que está por allá lejos yo no la alcanzo a ver. Sí, considera que esto es una discapacidad visual cuando no es así. Es cuando una persona dice esto, es cuando cuando su agudeza visual ciertamente está reducida, pero quizás se puede corregir con lentes, con fórmulas médicas, con ¿Qué sería baja visión?
baja visión, pero teniendo en cuenta lo que te estoy diciendo, de que sería la baja visión es aquella que no se puede corregir con, con procedimientos, con gafas, lentes, fórmulas, no se puede corregir. Entonces, tú te adelantas un poquito, Perdón. la discapacidad visual se divide en dos grupos funcionales, en los cuales tenemos personas con ceguera total y personas con baja visión. La ceguera es mucho más fácil de quizás de identificar porque es aquella persona que no tiene percepción de luz, completamente perdida la vista. La discapacidad visual, pero baja visión, ahí era donde te decía que es un poquito más complejo como de pronto determinar cuando una persona tiene baja visión. Aquí entra, bueno, ciertamente que la persona vaya, sea revisado por un especialista, tenga un diagnóstico, pero la baja visión, como te comentaba, es aquella que no se puede corregir con nada, ¿sí? Perdón, cuando hay eh, una pérdida significativa en la vista. La baja visión, para adquirir la baja visión, hay diferentes patologías y sí, hay muchos grupos funcionales. Entonces, un ejemplo de una persona con baja visión son estas personas con albinismo, eh, que ciertamente son personas que deben tener mucho cuidado, en especial con la luz del sol, y no solo por su piel, sino también por sus ojitos, ¿sí? Porque el sol, prácticamente cuando tienen contacto directo en la calle con el sol, que hace es encandebillar los ojos y pierden completamente la visión. Es decir, una persona con albinismo no puede salir en el día porque queda completamente ciega, si no es con protección, si no es con gafas, pero también es considerado baja visión. Como les explicaba, hay diferentes campos funcionales, pero pues este es como un ejemplo. Entonces, lo que te decía, que tú estás ahorita con niños, adultos, ¿quién llega a tu curso, digámoslo así? ¿Quiénes llegan allá? Bueno, ¿Quiénes se matriculan? ¿O cómo? ¿Cómo es todo el proceso? bueno, te contaba que estamos en diferentes municipios, ¿sí? La alianza con las alcaldías, las casas de compensación, todas las entidades que te mencionaba anteriormente, fuera de brindarnos un espacio físico, también lo que hacen es brindarnos a nosotros una caracterización. Si bien, bueno, nosotros llegamos acá a territorio y pues prácticamente somos nuevos y pues lo que conocemos de cualquier territorio es muy poco, ¿sí? En realidad los que conocen a la población, los que tienen el manejo de todas estas bases de datos de personas con discapacidad, son Sí. estas entidades, mayormente son las alcaldías. Entonces, ¿qué pasa? El programa ha tenido mucha acogida en todo el territorio nacional, lo cual ha permitido que entre municipios se riegue mucho el voz a voz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las alcaldías y estas entidades que te mencionaba nos brindan, nos propician esta información. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en su territorio como tal, lo voy a contar desde mi experiencia de lo que he vivido el año pasado, por ejemplo, en Monpós, ¿sí? Sí. Entonces, la alcaldía conoce el CRAC, por lo general son los referentes de discapacidad que manejan toda esta población. Entonces, identifican, ¿qué te puedo decir yo? Es 30, 40 personas con discapacidad visual. Lo envían al CRAC en una carta de intención manifestando que en su territorio hay población con discapacidad visual. Entonces, ¿qué hace el CRAC? El CRAC responde enviando una caracterización, ya un formato en el cual se pide cierta información, como número de cédula de la persona, el nombre, la edad, si es persona con ceguera o si es una persona con baja visión, dirección, bueno, información general de cada persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las entidades ya tienen como tal esta base de datos, tiene que ser alrededor de 30 a 35 personas para que el programa como tal pueda instalarse en el municipio.
envía esta base de datos al crack y ¿qué hacemos? Como el análisis de esta información o ya sea llamemos a cada persona, le hablemos del programa, si le interesa, si no, porque si bien es un camino que es muy bonito, pero uno al llegar a diferentes territorios, uno se encuentra con muchas cosas y concepciones de vida de las personas que de pronto no ven interesante y no ven especial, que por ejemplo, aprender a leer y escribir braille. Entonces eso ya depende mucho de las personas. Es un programa que en el cual llega, es completamente gratuito, no tiene ningún costo, pero si requiere que la persona tenga esta motivación de asistir a las sesiones, es que esté interesado para que realmente se pueda dar de una excelente forma. Entonces, nosotros analizamos esta base de datos. Por ejemplo, el año antepasado que te decía que yo estaba en Plato, en realidad era la profesional que estaba más cerca a Monpós en ese entonces. Entonces, para ir a validar los datos, porque si bien esto tiene que hacerse, se puede hacer por teléfono, pero pueden pasar cosas como las que te decía. Entonces, uno llama a una persona y le dice a uno, no, sí, yo tengo baja visión, pero a uno eres una persona Sí, que no, no tiene no. visión, Se que puede no. corregir con los lentes y eso. Claro que sí. Entonces, yo estaba cerca de Monpós, entonces yo fui la que ayudé a hacer la validación de esta información. Entonces se llaman a todas las personas de la base de datos, se citan a un lugar, se les hace una pequeña entrevista como para validar la información, se les socializa, que trata el programa, de uno de pronto la acogida, si son veces, no, sí, me interesa, súper chévere. Bueno, tanto pueden haber personas que uno, por ejemplo, esté hablando, se levanten y se vayan, porque son personas que o sea, no les interesa. Se abre o se cierra la posibilidad de que el próximo año esté el programa de rehabilitación. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, el CRAC, el programa de rehabilitación, no busca quedarse en el municipio. Entonces, por ejemplo, en Plato, tuve una experiencia bastante diferente porque enviaron al crack una base de datos, la cual muchas personas que estaban era una base de datos gigante de como de 150 registros, entonces todo súper constante porque hay mucho trabajo, pero no era así, porque yo llegué y me encontré de esa base de datos solo 2 personas calificaban para el programa. Uy, Entonces, ¿y las otras, porque las otras 148 que tenían baja visión con corrección o...? eran personas con baja visión o eran personas que ya habían fallecido. Yo llegué a llamar a la población y me di cuenta que no había, o sea, no había, solo habían 2 personas, o sea, Plato es un municipio que bien, sí es pequeño, ¿sí? Pero dice uno, o sea, y quizás es algo, y por eso yo te entiendo tu reacción, de que no entiendo, o sea, cómo de una base de datos de tantas personas, ¿cómo van a salir 2? Pero sí, ciertamente pasó, o sea, entre esas razones de por cuáles esas 48 personas no calificaban para el programa eran diferentes razones, entonces la que te contaba, personas que ya habían fallecido, personas que creían tener una discapacidad visual, Ok. muchos números, registros, números de teléfono que no contestaban. Entonces, eso fue sumando, y yo, Dios mío, me voy a quedar sin trabajo. Necesito aquí enseñarle braille. Entonces, y güey, hombre, realmente duro, fue muy duro porque imagínate, fue el primer año que yo estuve trabajando y yo, ay, Dios mío, y ahora no. Pues si bien yo estoy en el territorio sola, pero detrás de mí en Bogotá trabaja mucha gente que lo apoya, están ahí de fin inmediato, que es el subdirector de regionales. Nosotros contamos con apoyo psicológico, con trabajo social. Entonces, se arma como un plan. Entonces, ahí entra la alianza con la alcaldía en ese momento, que fue empezar a, a, a pasar por las emisoras, por las iglesias,
a, a regar información, los flyers, mejor dicho, o sea, se arma como todo un plan para poder caracterizar la población y bueno, la logramos sacar adelante, pero siempre fue. ¿Cuántos salieron? Entonces completé en un municipio 15 personas y en el otro 15, entonces ya entre los dos ya suman las 30. O sea, mínimo es 30 o no abren el grupo o no abren la clase como tal. Se abre Son hartos. regional, sí, claro. Uy, no, pero ahí lo ponen a uno a guerrear. ¿Y las 30 Sí. personas son entre niños y adultos o...? Niños y adultos. Yo me acuerdo contándote como una experiencia. Estaba en la búsqueda de esta población y yo, ¿qué hago? Yo estaba como entre frustrada, entre de todo. Yo me acuerdo que yo me iba a la iglesia, a la misa de los domingos. Yo le pedía, ya habíamos hablado ciertamente con anterioridad con el padre. Él me regalaba un espacio de 3 minuticos para yo poder hablar. Para hacer la visión parroquial. Sí, y yo me acuerdo que yo, pues, no, o sea, ahí es donde uno se mira como atrás y dice, o sea, son experiencias que al final valen la pena, ¿sí? Porque si bien me ayudaron como en ese entonces a sostener el programa, yo me acuerdo que fue la primera vez que estuve en la misa, Sí. era, era ciertamente mañana y yo estaba súper nerviosa, entonces agarró el micrófono y yo, buenas tardes. O sea, como que, ay, perdón, son buenos días. Ay, no, yo dije, no, ya entré en barranca. O sea, harto me van a creer que no sé si estoy de Dios. Pero, ¿qué tenías que decir? Buenas tardes, pues quiero decirles que sí. Buenos días, presentarme, contarles quién era yo, qué era lo que estaba haciendo, cuál era el interés, o población con discapacidad visual, entonces, cómo contarles un poco qué eran las personas que estaban presentes, pero fue guerreado con la casa. Pero eso, ¿hace cuánto fue eso? Ese Eso primer fue el trabajo. año antepasado, El antepasado. fue en plata. Hay varios tipos de estudiantes. Yo me imagino, no sé, desde mi ignorancia te pregunto, ¿algunos llegan con su ceguera desde que nacieron? O, y, o algunos llegan con, ya quedaron con esta discapacidad visual desde determinada edad. ¿Qué tipos de estudiantes tienes? Llegan personas, como te contaba, de los 5 años en adelante hasta edades adultas. Yo he tenido personas fácilmente de 60, 70 años, ya adultos mayores. Tu pregunta va enlazada mucho con el tipo de patología de cada persona. Entonces, por ejemplo, una de las más comunes son el glaucoma, que es el aumento de la presión arterial del ojo, en el cual, si bien es una patología que puede dejar completamente ciega a una persona, pero también es una patología que si es tratada a tiempo con gotas, puede evitar que la persona pierda completamente la vista. Por lo general, uno en estos territorios se encuentra mucho con muchas personas que no van al médico. ¿Que se llegaron a avanzar eso? Sí, entonces estas personas mayormente son personas que adquieren la discapacidad visual cuando ya eh, tienen 30, 40 años, incluso adultos también mayores que toda su vida han tenido su visión y la pierden ya cuando son mayores. También en el trabajo mayormente son los niños. Son cuando los niños son prematuros, la retina no se les desarrolla completamente y son niños, personas que nacen con la discapacidad visual y viven con eso viven toda su vida. No sé cómo hacer esa pregunta, pero debe ser muy difícil la percepción del mundo, ¿cierto? ¿Cómo la perciben? ¿Ellos qué te dicen? ¿Cómo se imaginan un árbol? ¿Cómo se imaginan si nunca lo han visto? ¿Ellos qué te dicen? No sé si la Ok. pregunta está bien o eso, pero eso es curiosidad. Es difícil, es una gran pregunta. Entonces, por ejemplo, por lo general, cuando yo recibo niños, ya tienen alrededor de 5 añitos, ¿sí?
Entonces me he encontrado con niños que si bien todo es de casa, o sea, así sea la persona que tenga discapacidad, no tenga discapacidad, sabemos que todo viene desde la casa. Entonces, por ejemplo, me he encontrado con niños que tienen padres súper pilos, que investigan, no se queda con nada, y asimismo el niño va percibiendo el mundo a su manera. Pero también hay otros, y de hecho tengo un caso en un post el año pasado, de un niño que nunca en su vida ha tenido una persona que lo oriente, ¿sí? Sí, en casa La de pronto no les ha interesado mucho como colaborarles como en eso, ¿no? No, y también ignorancia de la mamá, porque muchas veces, bueno, ¿y yo cómo hago esto? O sea, por ejemplo, yo me Mm. acuerdo que la mamá en el manejo con una persona con discapacidad visual, tú tienes que ser muy descriptivo de todo el entorno que tienes, ¿sí? Tú a una persona con discapacidad visual no le vas a decir, pásame la billetera negra que está ahí, ¿sí? Porque él te va a decir, bueno, ¿y dónde? Sí, pues eso está. La billetera que está a la mano derecha, en la parte superior, en la mesa, sí, entonces como muy descriptivo es lo que es mayormente se utiliza. Pero bueno, volviendo al caso de este niño, bueno, es un caso un poco especial Sí. porque mándole a la discapacidad visual, el niño tenía un pequeño, no como tal, no hay un diagnóstico, pero uno de pronto alcanza a determinar que ciertamente hay otra discapacidad. Entonces, había mucho retraso por parte del lenguaje. A nivel cognitivo también se lograba como evidenciar discapacidad en el niño. Y bueno, esto pues, es algo que voy a confesar, cosas que callamos. Dentro del programa, dentro del crack, nos dicen o está muy demarcado que el trabajo con nosotros es específicamente con personas con discapacidad visual. Entonces, si por ejemplo en esa caracterización llega una persona, no, con síndrome de Down, con discapacidad cognitiva, se nos hace imposible recibirla porque nuestra preparación o lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hacemos, va hasta cierto punto. Pero entonces, este niño a mí me llega y es como que uno, dentro de uno, uno sabe que uno puede hacer mucho más por él. Sí, o sea, de pronto no va a ser un niño que te va a desarrollar todas las habilidades, que va a hacer todo, que mejor dicho, va a ser un proceso un poquito más lento, va a requerir algunas adaptaciones, pero si ese niño avanza tan siquiera un poquitico o tan siquiera tú puedes cambiar algo en la percepción de lo que te contaba que fue un trabajo que se hizo desde el área de psicología, Sí. con la mamá, como enseñándole, como dándole pautas, cómo puede hacer. Entonces es algo que uno dice, pues esto es lo que hago, esto es lo que trabajo y pues este es el objetivo de mi labor y pues yo pienso que es algo que lo llena a uno demasiado. No, es que que tú los veas avanzar y que ya se puedan defender en unas cosas y que antes tú veías que no podía hacer, pues, que no tenía las herramientas y ahora se va con unas herramientas gracias a ti. Eso es debe ser muy bonito, ¿cierto? Te tengo un ejemplo, mira que cuando Dímelo. ellos llegaban a la oficina, la mamá, eh, el niño tenía sed, ¿sí? Quería ir a agua. Entonces, allá en la costa, pues en la costa, se maneja mucho lo que es la bolsa de agua, ¿sí? Uno va a la tienda y compra una bolsa de agua. La señora con la bolsa de agua, lo que hacía era empujarle la bolsa de agua en la boca y pues darle el agua, ¿sí? Entonces, o sea, hasta yo, ¿cómo me sentiría yo que alguien me empuje en la boca una bolsa de agua sin decirme que te voy a, quieres agua, te la voy a dar, te la voy a poner en la boca, tienes que succionar, ¿sí? Entonces eran cosas, estrategias que faltaban ciertamente con la mamá. Entonces fue un trabajo muy completo y de Pero mira diferentes eso tan áreas. sencillo, ¿no? Eso tan simple, uno, pues de pronto no, la mamá pues no lo sabía, ¿no? Es que sí faltan herramientas para tratar o para poder ayudar al hijo
en casa, ¿cierto? Pero mire tan sencillo eso. Sí, o sea, y Lo algo que me que estás no diciendo es me... como narrar antes lo que tú vas a hacer y eso. Sí, pues eso, de eso trata ciertamente el programa, de brindarle a estas personas las estrategias, las herramientas para que ellos puedan desarrollar o puedan desempeñarse en su vida de una forma más autónoma, más independiente, porque como te contaba, es un programa de rehabilitación el cual es muy completo, que busca brindarle nuevamente las estrategias a la persona. Pero si bien, o sea, por ejemplo, hablemos del caso de lo que hablamos un poco ahorita, de que muchas veces son personas que adquieren la discapacidad visual cuando ya son mayores y entonces son personas que entran en estado de colapso dentro de su vida cuando son personas que toda su vida han sido extremadamente productivas, que han trabajado. Entonces llega a un punto en el cual se sienten, por decirlo así, que suenan feo, inservibles, que no pueden hacer nada, cuando no es así, ¿sí? Porque son personas que pueden continuar su vida, siguiendo implementando estrategias, haciendo algunas adaptaciones desde la casa, desde la vida Yo diaria. me imagino ese nivel de frustración, ¿no? Que uno debe sentir, ¿no? Y me imagino que hay un tiempo de aceptación y después ya, pues comienzan a mirar que pueden adquirir unas herramientas contigo. Sí, claro, es muy duro. De hecho, mientras que te estaba contando algo, me acordé de otra experiencia que fue en Plato. Me acuerdo de un señor bastante mayor con glaucoma que fue adquiriendo la discapacidad visual, también un señor bastante mayor, fue adquiriendo la discapacidad visual a lo largo de su vida. Sí. Él era carpintero, entonces él ya sabía que tenía el glaucoma, que poco a poco iba a ir perdiendo cada vez más su vista. Él decía que él seguía llevando su trabajo, sus labores, él ya tenía cierta disminución en su vista, pero que él quería seguir llevando sus labores como normalmente lo hacía. Entonces, es algo chistoso que uno se ríe, pero uno dice, o sea, uno, em, él me decía que estaba trabajando en madera y que, por ejemplo, iba a clavar un clavo y el clavo se le caía al piso. Pues ya desde el piso no lo veía. Entonces le pasaba así varias veces. Se le caía, lo utiliza, se le caía. Entonces, cuando iba a agarrar más clavos, ya no tenía porque todos estaban en el piso. Pues no lo alcanzaba a ver, no los recogía, muy duro. Entonces, él decía que el jefe, la persona con la que él trabajaba, que él le decía que se le habían acabado los clavos, y pues que el jefe llegaba y le decía, no, pero están todos en el piso. Sí, entonces o sea, él se reía contándome esto, porque ya ciertamente en ese punto ya era una persona que ya había tenido como una asimilación, que tenía mucho acompañamiento por parte de sus hijas, por parte de su familia, su esposa. Entonces, eso hace que de pronto este proceso sea un poco más fácil, pero uno dice, o sea, de que es muy duro, ciertamente es muy duro. Oye, ¿qué material tú les das? Dentro del programa de rehabilitación, existen diferentes áreas en las cuales está orientación y movilidad. Esta área le permite a la persona desplazarse por diferentes lugares con mayor autonomía e independencia, con la ayuda de técnicas en espacios abiertos y cerrados y con el apoyo del bastón cuando salen a la calle. Entonces, en esta área no todos los planes de trabajo de todas las personas son iguales. Entonces, es dependiendo de cada persona qué requiere o cuál es su interés. Técnicas de la vida diaria abarcan todo el tema de la cocina, de cortar, pelar, picar, em, frutas, verduras, con técnicas de protección, el uso de una estufa, en técnicas de la vida diaria también se maneja por lo que es el tema de aseo personal, Ok, ok. organización de sus espacios. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a una persona que llega por primera vez que dice, sí, yo quiero participar del programa, ¿qué voy a hacer? Entonces a ellos se les realiza una valoración, la cual se le hacen ciertas preguntas. Entonces yo tengo a la persona enfrente y yo le pregunto, bueno,
de qué color es la camisa que tiene puesta. Entonces, hay unas personas que sí se interesan por saber qué tienen puesto, pero hay otras que no. Entonces, no, es que a mí la que me arregla la ropa es mi esposa, es mi hermana, es el cuidador, por lo general. Entonces, bueno, ¿por qué? O sea, si usted en algún momento, yo les armo una película y les digo, bueno, entonces si usted en algún momento conoce a alguien y lo invita, digamos, a una cena súper especial, súper romántica, y usted se quiere poner esa camisa de cuadros que lo hace ver divino. ¿Usted cómo hace? ¿Cómo la busca? ¿Cómo hace? Si no tiene a nadie que lo ayude, que le diga, tome, esta es la camisa de cuadros, ¿usted cómo hace? Entonces ya quedan como que, sí, cierto, es verdad. Entonces ahí aplica técnicas de la vida diaria. Entonces utilizamos diferentes herramientas en las cuales organizan su closet por colores, por tamaño. Entonces, hasta el punto de que la persona ya sabe dónde está tal prenda, que acá están los colores, acá está el rojo, está el blanco. Entonces, es una tarea de adaptaciones que se van haciendo con la persona. Otro tema que se trabaja dentro de la guía y es el manejo, el reconocimiento del dinero. Entonces, quizás para nosotros, para ti, para mí, es muy sencillo, es muy fácil decir, tengo una moneda de 1.000 pesos, un billete de 2.000, voy a ir a la tienda, me voy a ir a comprar tal cosa, voy, la compro, me dan las vueltas, yo veo que mis vueltas están bien para nosotros, quizás, o sea, algo de nuestra vida cotidiana. Y algo Pero súper normal, pues, muy fácil, digámoslo así. pero para una persona con discapacidad visual ciertamente no es así, porque tú, bueno, usted cómo sabe que la moneda que tiene en su mano es de 1.000, cómo sabe que el billete que tiene en su mano es de 2.000. Entonces, el, la identificación del dinero con las monedas se hace con el tacto. No todas las monedas son iguales, entonces se les enseña que las partes de la moneda, las diferencias, el borde, no todos los bordes de las monedas son iguales, para identificar una moneda, diferentes características en las cuales se dividen por el tamaño, por el peso, por el grosor. Entonces aquí empezamos de una construcción con cada persona. Y entonces, por ejemplo, esta es más grande que esta, pero bueno, eso casi no me gusta usarlo de que esta es más grande que esta, porque muchas veces me llegan así diciendo, bueno, es que yo Se no pueden equivocar, conozco, ¿cierto? Porque por la referencia que no veamos. se pueden equivocar, o sea, sí se pueden equivocar, pero normalmente no pasa porque ya le tienen el tiro, o sea, por ejemplo, tienen dos monedas, una de 1.000, una de 500, ya saben cuál es la de 1.000 porque es grande, ¿sí? Pero entonces yo le digo, si usted solo tiene en su mano la moneda de 500 y no tiene ninguna con qué compararla, ¿cómo va a ser? Entonces ya queda como que, ah, sí, es verdad, enseñen. Entonces, a distinguirlo por el sello, por la cara, y por ejemplo la moneda de 200, bueno, ahí también entra que nosotros manejamos monedas de vieja generación y de nueva. Entonces, de pronto las monedas nuevas son más delgaditas. eh, Hay algunos usuarios que las distinguen por el sonido. Entonces, por ejemplo, tiran una moneda en la mesa y por el sonido, Ya sabes de qué, cuál es la nominación. o sea, a mí yo lo he intentado hacer porque es lo que hago, pero a mí por sonido me confirmo. O sea, yo lo hago más por tacto, Por tal. porque, o sea, o sea, ellos desarrollan unas habilidades increíbles, de verdad que sí. Entonces, bueno, eso es en cuanto a al reconocimiento de las monedas. En el tema de los billetes, trabajamos de dos formas, ¿sí? Bueno, ahí ellos, entre ellos, inventan diferentes estrategias. Entonces, hay unos usuarios que lo miden con el dedo. Entonces, por ejemplo, se ponen el billete de acá y le dan la vuelta. Entonces, dice, el que me llega acá es de 2.000, el que me llega acá es de 5.000, el que me llega acá es de 10.000. Entonces, ya le tienen la práctica, sí, o sea, comparándolos. Pero entonces ahí entramos nosotros y ahí entro yo con diferentes estrategias. Entonces, por parte del Banco de la República, ofrecen unos medidores de billetes que son completamente gratuitos. Tienen unas rayitas, las cuales, bueno, se utiliza, se coloca el billete y el billete llega. Se le enseña entonces la primera rayita de abajo hacia arriba el billete de 2.000, la siguiente
es el de 5, la siguiente es el de 10 y así sucesivamente. Entonces, a la rayita que llegue es el valor del billete. Estos medidores de billetes también tienen sistema braille, pero como no todos los usuarios tienen conocimiento o dentro de su plan de trabajo está el braille, entonces no en todos aplica y pues no es necesario que sepan braille para aprender a usar usar este medidor de billetes. Apenas lo hice hoy, pero en práctica yo lo voy a como Recuerda desarrollando. que tienes que tener muy en cuenta que el billete no esté doblado. Sí, eso es lo que estoy verificando, que no se me doble el billete. Y estoy buscando de una manera como... Entonces cuando doblo, aquí este huequito es el que me identifica que está bien puesto el billete. Entonces acá queda una colita del billete, perdón. Queda una colita del billete. Y yo al doblarlo aquí, Hablamos de orientación y movilidad, de técnicas de la actividad diaria. Eso es la primera, el área que me dices. Sí, ya 2 áreas. Para el reconocimiento de billetes, que ahí podemos entrar a la siguiente área, también trabajamos todo lo relacionado con elementos de la comunicación, es decir, el manejo de computador por medio del lector de pantalla o magnificador de pantalla en el caso de personas con baja visión, y el manejo de celulares. Y celulares es el uso de Tollback, que todos los celulares lo tienen. Em, Hay una aplicación para celulares que se llama Cash Reader, que es una aplicación que uno la descarga, le enseña cómo utilizarla, cómo abrirla. Entonces tú abres la cámara de tu celular, escaneas el billete que tienes en tu mano y la aplicación te dice, el billete es de 2.000, el billete pobre. Entonces, para ellos esto es pues demasiado como interesante Y para el celular, digamos, el celular le va diciendo, se abrió la cámara, no sé qué, toma una foto, ¿sí? ¿Es como eso? Para el manejo sí, celular. claro. Ujú, ciertamente para hacer llamadas, para un uso de WhatsApp, para todo se les enseña el uso del tollback por medio de diferentes comandos. Interesante lo de las áreas. Sí, es chévere. A mí me Chévere. encanta. Esa es la tercera área. Técnicas de la vida diaria, elementos de la comunicación, orientación y movilidad, desarrollo sensorial, perceptual y manual, que es por el que se inicia con ellos. Entonces, por el braille, lectura y escritura, trabajo social, psicología. En realidad son como 7 áreas, pero como tal las que están a mi cargo Sí. son 5. Son 5. Sí, trabajo social y psicología, inclusión social, son 8. Estas 3 que te he mencionado, las trabaja otro profesional desde Bogotá que también complementan muy bien todo el programa de rehabilitación. Entonces, bueno, elementos de la comunicación, lo que te contaba del micrófono. Computador, el celular. En el uso del computador se maneja un software que es el JAWS, que también es un lector de pantalla que funciona muy parecido al Tollback, que te va diciendo todos los elementos que hay en la pantalla, te describe que se utiliza por comandos, porque claramente el mouse en este caso es completamente inservible, entonces todo es por medio de diferentes comandos. Y en el caso del Somtext, que es para las personas con baja visión, es un magnificador de pantalla, Como una especie de lupa. ampliar, pero no solo te permite ampliar, te permite, por ejemplo, cambiarle el color a la letra, magnificar el cursor, de pronto te juega mucho con el tema de los contrastes, porque de pronto hay una persona con baja visión que te dice, no, pero es que yo no alcanzo a ver la letra de tal color. Se le puede cambiar el color y se le hacen las adaptaciones dependiendo las personas. El área que hablábamos el otro área dentro del programa de rehabilitación es braille, ¿sí? Es el sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Muchas veces llegan personas que ya tienen conocimiento sobre la lectura y la escritura, Sí. pero hay otras que no. Ahí se hacen, bueno,
las adaptaciones con cada persona. Si bien, como te comentaba ahorita, no todos los planes de trabajo de todas las personas son iguales, porque te pongo un ejemplo, el señor que te contaba ahorita, ¿sí? Un señor que es carpintero, que ya tiene 70 años, entonces es una persona que probablemente, o sea, seguramente no va a requerir braille. O sea, ¿para qué darle látigo al señor que usted tiene que aprender braille? No, porque pues ciertamente la Y idea, otras cosas para la cotidianidad. sí, claro, es dependiendo de cada proceso de cada persona. La enseñanza del braille, a mí me encanta la enseñanza del braille porque es un proceso que es muy bonito, en el cual arranca desde la historia del braille, de cómo nació, porque ciertamente deben aprender, bueno, ¿de dónde viene este sistema de lectura de escritura? Porque un sistema de 6 puntos, porque en el sistema de lectura de escritura braille nace de 6 puntos, y de ahí nacen todas las letras del abecedario, signos de puntuación, números. Entonces, es un proceso que es muy bonito, pero entonces, previo a estas áreas que se me escapaba y voy a mencionar la otra, que es el área de entrenamiento sensorial, perceptual y manual. Sí. Em, a la hora de yo realizarle la valoración a estas personas, entonces yo hago una pequeña evaluación, por decirlo así, de la persona, cómo está auditivamente, cómo percibe por medio del olfato, por medio del gusto, por medio del tacto. Entonces, yo, por ejemplo, veo que esta persona va a ver braille, ¿sí? Y le cuesta un poco discriminar las personas, las cosas por medio del tacto. Entonces empezamos a trabajar en entrenamiento manual. Entonces, antes de entrar al braille, ¿sí? Porque es como una base. Entonces, por ejemplo, a la hora de la lectura, si esta persona no tiene entrenamiento manual, entonces pues se le va a dificultar muchísimo discriminar los puntos a la hora de realizar la lectura. Claro, claro, es más complicado. Sí. Entonces, pues todo como que se complementa muchísimo en el caso de los niños. En el caso de los niños se trabaja mucho entrenamiento sensorial, eh, porque es lo que les va a permitir a ellos continuar con cada proceso. Mira que yo no tenía presente que habían unas áreas. Claro, o sea, no es solamente el braille, necesitan de muchas más cosas y mucho más elementos para realizar ciertas actividades cotidianas. ¿Vale? ¿Cuál es una experiencia memorable que hayas tenido con algún estudiante que tú digas, uy, esta fue una experiencia dura o la recuerdo mucho o recuerdo mucho ese estudiante, una que tú digas, uy, estuvo dura o no sé? Una, una de las cosas que más me gusta trabajar en donde trabajo es que te brinda una posibilidad tan grande de aprender, de formarte a diario, de tener, de tú decir, wow, esto no lo había visto, pero bueno, en especial el año pasado, es una persona muy joven. De hecho, tuvimos un proyecto tan lindo. Bueno, te voy a contar un poco del proyecto y cómo se Sí, sí, hizo. sí, eso te va a preguntar el proyecto cómo es. El proyecto, bueno, eso también va ligado a las áreas, el área de la parte de inclusión social, ¿sí? Porque ellos ven las áreas que es conmigo, pero entonces si es una persona que solo asiste a la sesión conmigo y no tiene una inclusión en la sociedad, por ejemplo, va solo 1 o 2 veces a la semana conmigo, no estudia, no asiste a ningún programa de cultura, entonces es una persona que probablemente, bueno, se la pasa encerrada en su casa, pero lo que va a ver quizás se le va a olvidar porque no lo va a utilizar. Entonces, ¿cuál es la invitación con todas estas personas? Invitarlas a salir de su casa, que si tienen de pronto un interés deportivo, cultural, entonces motivarlos a que participen de todos estos programas que pueden estar brindando en el municipio. Entonces, de esto también trata la alianza. Entonces, por ejemplo, nos aliamos con la Casa de Cultura del municipio de Monpós, el cual tiene programas el año pasado habían programas de acordeón,
tamboras, o sea, para aprender a tocar acordeón, tambora, de baile. Entonces, uno habla con estos instructores porque la idea es que los incluyan en estos programas que ciertamente se puede hacer. Por ejemplo, no se encuentra ya mucho de pronto, pero no, pero es que yo no sé, yo cómo voy a trabajar con discapacidad visual. Entonces, el año pasado hicimos un taller a estos instructores de cómo manejar a la población con discapacidad visual para que ellos puedan acceder a estos programas. Entonces, bueno, en este trabajo se vinculó a esta persona, a este usuario que te estoy contando, en un festival de arte y cultura que hubo en un municipio, en el cual él participó haciendo lectura fue un cuento, realizamos un cuento de su historia de vida en braille y él lo leyó pues una cantidad de personas. Entonces fue un ramo divino porque fue como yo ayudarme a la construcción de su cuento, a la redacción. Se nos presentó algo muy chistoso porque si bien nosotros tenemos apoyo, yo también tengo apoyo de mis compañeros de trabajo. Yo había hablado con mi compañera, la que está en Barranquilla, porque en algunos municipios se hay impresora braille. Entonces, para que me hiciera el favor de imprimirme este material y bueno, me lo enviara por post. Hubo un problema, no se pudo enviar el material y a última hora nos tocó ponernos a escribir la historia y de todas maneras era una historia bastante larga, entonces y hay que tener cuenta el tema de las mayúsculas, signos de puntuación, pero entonces se hace un trabajo posible. Claro, fue un gran trabajo. Tuvieron sus escalones, pero fue un trabajo completamente divino porque escribimos su historia de vida y la leyó y bueno, todo el mundo encantado, fascinado con él. Además que fue en tiempo récord porque si bien el braille y todas las áreas requieren preparación, bueno, no requieren solo preparación, o requieren lo que te mencionaba anteriormente, requieren interés, requieren que la persona tenga la motivación, porque yo te puedo enseñar a ti hoy, pero de aquí a 3 días fácilmente se te puede olvidar si tú no lo practicas. Entonces, es como mandar réplicas en casa, motivar lo que les guste, y entonces, si bien ellos aprenden a leer y a escribir en braille, pero ya es muy diferente cuando tú vas a a elaborar un texto, a elaborar un cuento. Entonces, Ya es otra cosa. Sí. opción de, o sea, es otro, pasamos de cero como que a un nivel y eso fue demasiado gratificante. Entonces, fue muy bonito. Entonces, bueno, Ay, vale, no, muy, muy, muy chévere todo lo que tú me cuentas. No sabía muchas cosas y espero que los que estén escuchando hayan aprendido mucho, porque yo aprendí mucho. Y vale, qué bonito el camino que cogiste, ¿no? El camino. Ese camino, porque estás como, estudiaste una licenciatura, ¿cierto? Para preescolar, sí. ¿cierto? Y pues mira el camino y se te nota que te gusta mucho lo que haces y es fantástico lo que haces con tus estudiantes, de verdad te felicito y ya se nos agotó pues el tiempo. Vale, gracias por el espacio y nada, yo sé que estás haciendo tu maestría, de hecho es mi compañera de maestría de educación inclusiva e intercultural y pues para que sigas en este cuento, ¿no? En este cuento pues también de la inclusión y todo, ¿no? De verdad te Sí, claro, felicito. la idea como es seguir aportando a nuestro crecimiento día a día. Yo también te agradezco mucho por la invitación. Como decía, somos compañeros de la maestría y de verdad que uno no solo aprende en el campo profesional, sino que también aprende de compañeros como Joan, que día a día te enseñan demasiado y bueno, de esto se trata de ser profesor, siempre estar en constante construcción. Vale, gracias. Gracias, muchas gracias por el espacio. Aprendí bastante. Yo sé que los que van a escuchar este podcast y los que van a verlo, pues también estamos en arroba que más profe en Instagram, ¿sí? Y ahora estamos en qué más profe en YouTube. Y pues sí, siempre hemos estado ahí en Spotify. Los invito pues a ver y a escuchar, por supuesto,
esta temporada. Gracias, Vane, de nuevo. Y nada, nos vemos después. Chao. Adiós.